Muy buenas noches. Son las 19:01 de este sábado 28 de marzo de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y esta es la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus, la epidemia de COVID en el mundo y en México. En esta ocasión queremos compartir un mensaje de especial importancia para que la sociedad pueda tener una noción clara e inconfundible del momento de oportunidad que vivimos y de los riesgos que implicaría el desaprovecharlo. Por esta razón, en esta ocasión, quienes somos voceros técnicos estamos acompañados y respaldados por los funcionarios del más alto nivel del Gobierno federal en el campo específico de responsabilidad. En particular, a mi derecha está el señor secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y a mi lado izquierdo está el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Comentaremos los voceros técnicos, el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, y un servidor, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Asimismo, quisimos que nos acompañara en esta ocasión algunos de los miembros más activos de nuestro grupo técnico científico de asesoría, con el propósito de dejar también claro cómo estas decisiones, de acuerdo a lo que ha dispuesto el presidente desde el principio, se basan en las recomendaciones técnicas, científicas, que corresponden a las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. De manera general, presento al grupo técnico científico como un grupo multidisciplinario que incluye, entre otras capacidades en infectología, epidemiología, virología, medicina crítica, neumología, por mencionar solo algunas de las especialidades científicas que componen la capacidad técnica de este grupo. Destaco también que en el grupo participamos 7 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores en niveles 2 y 3, y esto suma, por la experiencia de estos funcionarios y especialistas, 350 años de experiencia en el sector salud. Asimismo, existe el respaldo de más de 1000 artículos científicos publicados en conjunto por la suma de los participantes en este grupo. Y de manera importante, destaco también la presencia en el grupo de 2 premios nacionales de ciencias, el doctor Mauricio Hernández y nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. De manera puntual, queremos hacer y nos dirigimos a la sociedad los siguientes posicionamientos técnicos. Número 1, las medidas de prevención y control que ha establecido el Gobierno de la República han sido diseñadas por un grupo de especialistas. Estas medidas han sido correctas, pertinentes y han sido instauradas de manera oportuna. Todas estas medidas se basan en evidencia científica y corresponden con las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Estas medidas se han comunicado reiteradamente y se han sustentado en el marco legal de nuestro país para formularlas a través de acuerdos y decretos del más alto nivel. No obstante, el llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos, pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir
la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero mostrarles la gráfica de los datos actuales del comportamiento epidémico de esta enfermedad COVID-19. Lo que podemos ver en la gráfica, y me voy a permitir ponerme de pie como hago en otras ocasiones, se compara con la situación que han vivido otros países y situación que no queremos vivir, ni el gobierno ni la sociedad. Nadie quiere vivir esa situación, porque esa situación, llegado el punto, es incontenible. Es incontenible. Aquí se ve, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, las curvas epidémicas, los casos acumulados, la cantidad de enfermos que se han reportado en 5 países: España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y las hemos comparado insistentemente con la situación de oportunidad que vive México. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. Ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo, México se encontraba exactamente en ese punto. Hoy lo hemos rebasado. Hoy lo hemos rebasado. Y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado, exponencial, en el número diario de casos. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. Hasta hoy no hemos rebasado los 1,000 casos registrados. Aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar, mas no de eliminar, pero sí de frenar la transmisión de este virus. Reitero, para que quede muy claro, no es posible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, evitar la epidemia. No es posible. La vamos a tener en la fase 2, que ya estamos viviendo, y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil entraña, conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que de otra manera serían evitables. Regreso al mensaje enfático.
La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. Todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. El abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, la energía, producción y comercialización de energía, el servicio de limpia, actividades realmente indispensables. Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa. Lo importante es reducir los contagios. Por ello también es particularmente necesario que el sector privado y el sector social se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. Para lograrlo, es necesario reforzar el mensaje a la nación de manera inmediata, clara y contundente. Y este mensaje estará acompañado próximamente de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si nos puede compartir ahora la información técnica sobre el estado que guarda esta epidemia en el mundo y en México. Gracias. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario. Como pueden ver ustedes en las láminas que acostumbramos todos los días en esta conferencia actualizar, la pandemia a nivel mundial continúa su evolución. El 75% de los casos, 3/4 partes de ellos, se han presentado en los últimos 14 días, lo que marca la evolución y la mantención de la transmisión en los diferentes países, sumando ya una totalidad de más de 571,000 casos. La tasa de letalidad mundial, global, se encuentra estable en relación a los últimos días, 4.6%, que es lo que ha venido prácticamente sucediendo. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestro panorama nacional en función de la distribución de los casos confirmados en el país. Es importante igual comentarles que este mapa que ustedes ven en la diapositiva lo pueden ustedes ahora encontrar en la página de la Dirección General de Epidemiología, con la ventaja de que en la página se encuentra de manera interactiva, es decir, cada vez que ustedes den un clic sobre alguno de los estados que ahí aparece, podrán encontrar la información en relación a los casos confirmados específicos para ese estado, casos sospechosos, en su momento pendientes de resultado y muy importante, aquellos casos que han sido también descartados. Son 848 casos los que tenemos el día de hoy en la actualización. 4.341 casos se han descartado, eso también ha incrementado,
y 2.623 casos se encuentran aún clasificados como sospechosos, por lo que podríamos lógicamente tener todavía más casos para el día de mañana, y lamentablemente se actualiza a 16 defunciones las que han ocurrido hasta el momento en México. Si vemos nuestra gráfica de distribución de los casos confirmados, tenemos ya ahora un nuevo balance entre hombres y mujeres, aunque los hombres todavía siguen siendo un poco más la proporción en los que se ha presentado. La manera como se ha presentado clínicamente entre hospitalizados y ambulatorios prácticamente sigue también similar. 12% tuvieron que ingresar a una unidad de segundo nivel, y en la gráfica inferior izquierda podemos ver de ese 12%, que representan 85 personas que fueron ingresadas a un segundo nivel, felizmente el 67% de ellas están en condición estable o estuvieron en condición estable. Un 28% de ellas sí tuvieron una gravedad y fue la razón y la evolución durante la hospitalización, incluyendo un 5% que se encontraron en una condición crítica, digamos, dado que tuvieron que ser intubados. Vemos que las proporciones de atención por institución se mantienen similar, se han mantenido prácticamente de esa manera durante la última semana, y pueden ver también la distribución en la gráfica de la derecha, la que está en barras, cuál ha sido el grupo de edad que ha estado siendo afectado. Vemos cómo el grupo de jóvenes en edad productiva, adultos jóvenes en edad productiva, son los que hasta el momento tienen, digamos, la mayor carga de enfermedad en relación a casos confirmados, repuntando en su momento en los mayores de 65 años, en donde también vemos cómo hay ese incremento. En el siguiente mapa podemos ver ahora cómo se distribuye, cuáles son las características de las 16 defunciones. Aquí sí vemos una mayor predominancia por los hombres, con un 87%. Vemos cómo la obesidad y la hipertensión siguen siendo las principales comorbilidades y por lo tanto factores de riesgo que han afectado a las personas, seguidas solo por una pequeña fracción por la diabetes, que prácticamente son las tres principales. El tabaquismo y la insuficiencia renal crónica también se han presentado, como ya lo veíamos anteriormente. Tenemos la distribución por estados, ustedes la pueden apreciar y consultar. Y también pueden notar que en la distribución por edad, si bien es cierto ha habido defunciones también en adultos jóvenes, la gran mayoría, de hecho casi el 70% de ellas se ha presentado precisamente en adultos mayores, que sabemos que son el grupo principalmente el riesgo de complicarse y fallecer en esta enfermedad. La siguiente gráfica nos vuelve a actualizar la cantidad de casos que en su momento ya no tienen un nexo epidemiológico a la importación, es decir, que se consideran ya como transmisión en la comunidad, y vemos cómo esta cantidad de casos día con día sigue incrementándose, y así lo vamos a ver en la medida que nos vayamos adelantando o avanzando en este escenario 2 y transitando hacia un escenario 3, en donde sabemos, y lo habíamos dicho desde un inicio, en relación a los escenarios, los brotes comunitarios, es decir, la transmisión en la comunidad, es la que empieza a tomar ya la relevancia en relación a los casos importados que dejan de serlo, y entonces en fase 3 empieza en su momento la elevación de la transmisión. Es el panorama para hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me vuelvo a parar. Quisiera despedir a nuestro grupo técnico presentándolos en lo individual y pidiéndoles, si son tan amables, de pasar a continuar las labores, dado que esto no para y está reunido todo el grupo del Comando Operativo. Está la doctora Ana de la Garza, a quien ya conocen, es directora de investigación operativa epidemiológica. El doctor Cristian Zaragoza, epidemiólogo también, la doctora además es doctora en salud pública. El doctor Cristian Zaragoza, quien es especialista médico, especialista en epidemiología, director de información epidemiológica. El doctor Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quien es doctor en epidemiología e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Recuerden el teniente Víctor Gómez Bocanegra, quien es jefe de epidemiología de la Secretaría de Marina. La doctora Concepción Grajales Muñiz, quien es la coordinadora de vigilancia epidemiológica del Instituto Mexicano de Seguro Social,
también médica especialista en epidemiología. El doctor Víctor Hugo Borja Burto, quien es investigador nacional nivel 3, es epidemiólogo, doctor en epidemiología y es el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Mauricio Hernández Ávila, quien es investigador nacional nivel 3, doctor en epidemiología y director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Atrás, la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, es médica internista, médica especialista en infectología y además maestra en salud pública y epidemiología. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud y además es médico especialista en epidemiología. La doctora Celia Puche Aranda, quien es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, es también investigadora nacional nivel 2 y expresidenta de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Y la doctora Espitia, quien es médica especialista en neumología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y además es doctora en políticas públicas de salud. Este es parte de nuestro grupo técnico. Trajimos a algunos de ellos que son muy representativos de los liderazgos del grupo científico y técnico. Allá en el comando operativo están reunidos muchos más y les pido respetuosamente si pueden retirarse para continuar con las labores mientras termina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Ahora sí, abrimos a preguntas y respuestas. Tratemos de ser concretos y ordenados, por favor. Vamos a empezar por la primera fila, los 4 en la primera fila, y nos seguimos en la siguiente fila. Por favor. Quiero preguntarles, hoy informó el gobernador de Hidalgo que dio positivo al coronavirus. El 18 de marzo estuvo presente en una conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El presidente se va a hacer una prueba de coronavirus o va a tomar algunas medidas como de aislamiento o de prevención? No, no aplica porque el periodo relevante de contagiosidad empieza en el caso de la persona afectada en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir, el periodo de incubación, sea contagioso es muy bajo y además hacer la prueba en una persona cualquiera, sea el presidente o sea cualquier otro ser humano, tiene un rendimiento muy bajo en la medida en que la persona sea asintomática. Desde luego, si fuera el caso que el licenciado López Obrador tuviera síntomas, sería atendido como corresponde a cualquier otro ser humano. Pero esto pasó la semana pasada, o sea, Así dentro es. de 14 días Así que es. a veces se recomiendan. De Así todas es. formas, no es necesario. Insisto, las pruebas se hacen para verificar el estado de una persona enferma, hacerlas simplemente como una medida de precaución no tiene una indicación médica. ¿Y si desarrollara síntomas? Se procederá conforme a la ciencia médica. Gracias. Por favor, el compañero de aquí. Gracias, Poncho Gutiérrez de SDP Noticias y Multimedios. Nada más para aterrizar las cifras, porque noticieros han manejado que 7 de cada 10 mexicanos se van a enfermar y si hacemos las cuentas hablamos de millones de muertes. ¿Nos podría dar un estimado de cuántos fallecimientos habrá? ¿Decenas, miles o millones? Digo, para tranquilizar a la gente, por favor. Con mucho gusto. Lo hemos explicado que con base en distintos ejercicios técnicos, científicos de modelación matemática, algunos los hemos hecho nosotros como gobierno, varios otros los han hecho entidades académicas y lo muy interesante y reconfortante es que estas estimaciones son coincidentes. Esto no es tranquilizador en el sentido de que nos pinta un panorama importante de atender y por eso reiteramos en este momento, no podemos perder la última oportunidad que tenemos y para no perderla, la única manera para no perderla es quedarnos en casa. Todo mundo se tiene que quedar en casa a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública. No, por importante que le parezca su actividad, solamente aquellas que son críticas para la vida pública, para el sustento del país. Respecto a la cantidad de casos, se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho en otros países, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, tenemos que distinguir claramente la diferencia entre infección y enfermedad. Infección, lo más probable es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo terminen infectados.
pero eso no quiere decir enfermedad. Eso debe quedar muy claro. Infección no quiere decir enfermedad. Entonces, la proporción de personas en todos los países que finalmente puede llegar a estar infectada es cercana al 70 u 80%. Pero en cifras aterrizadas. Esto quiere decir que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos vamos en algún momento a lo largo de esta epidemia, y esta epidemia puede ser larga, como lo hemos dicho, larga, podemos llegar a estar infectados. Las cifras concretas sobre las personas que van a tener enfermedad, las personas que van a necesitar atención, las personas que al necesitar atención van a tener enfermedad leve, moderada o grave, y desafortunadamente las cantidad de personas que pueden morir depende mucho de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, es estéril estar hablando de cada uno de los distintos escenarios, que solo causaríamos confusión. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas van a estar infectadas y que de los que estén infectados, 8 de cada 10 van a tener una enfermedad leve, más o menos 1 a 2 de cada 10 van a tener una enfermedad suficientemente importante para ser hospitalizados, y menos del 5 al 6% van a necesitar atención en medicina crítica. Por favor. Gracias. Doctor, gracias. Subsecretario, 2 preguntas concretas. Ha habido publicaciones respecto a las modificaciones de las cifras de fallecimientos por neumonía en México. Se ha dicho que habrían aumentado el número de casos en años anteriores para que la gente que desafortunadamente muere por COVID se cuente como neumonía y de esta forma pues se altere el promedio comparativo. ¿Es así o no es así? Necesitamos, digamos, claridad en estos momentos, sobre todo ante el anuncio que nos hace. ¿Cuáles serían entonces, si no es así, estas cifras de 2018, 2019 y 2020 para tener muy claro cuántos mueren por neumonía y cuántos por COVID? Y lo segundo sería si se tiene la certeza de que las muertes que le han reportado o que les han reportado por neumonía no son realmente por COVID, y en qué se basaría esa certeza científicamente hablando, si nos puede hacer favor de responder. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta, gracias, porque es muy importante para disipar campañas de desinformación deliberadas que han existido, específicamente la que ocurrió en las últimas 24 horas, en donde se empezó a inflar sin ninguna base de evidencia, la falsa idea, aquí le estoy respondiendo, la falsa idea de que el gobierno intenta modificar las cifras de neumonía o de cualquier otro padecimiento para ocultar la importancia de COVID. La falsa idea. Estas gráficas, me paro nuevamente, se llaman canal endémico. El canal endémico es una gráfica que utilizamos en epidemiología desde hace muchísimos años, es parte sustancial del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que representa lo que ha ocurrido en los últimos 7 años y lo que está ocurriendo en el año presente, y se va actualizando semana tras semana con la notificación de casos que proviene de más de 26,000 unidades de atención de salud de primero, segundo o tercer nivel, que representa la totalidad del Sistema Nacional de Salud y que están obligadas, de acuerdo a la Ley General de Salud, a notificar distintos padecimientos. En este caso, neumonías y bronconeumonías. Lo que se ve en la gráfica, para que todos lo tengamos claro, en la progresión de las semanas de todo un año, desde la semana 1 hasta la semana 52, el número de casos registrados de neumonías y bronconeumonías. Y esta es la gráfica nacional, y trajimos la de 3 estados, tenemos por supuesto la de 32 estados, también tenemos la de todos los municipios y las jurisdicciones. Esta es la nacional, y voy a mostrar la de 3 estados que fueron involucrados en esta campaña de desinformación que no tiene base de evidencia. Lo que se ve finalmente en los colores es cómo se ha comportado la notificación de neumonías y bronconeumonías en los últimos 7 años. Esto es el percentil 25, es decir, una cuarta parte de los 7 años existentes ha tenido esta cantidad de neumonías, bronconeumonías. Lo que está en la parte amarilla es lo que hay entre el 25% y el 50% de los números registrados en los últimos 7 años. Finalmente, lo que está en la parte alta de la zona amarilla y la parte alta de la zona roja
es lo que representa entre el 50% y el 75% de lo ocurrido en los últimos 7 años. Y por último, la línea azul representa 2020. Son los registros en tiempo real, semana por semana, que generan 26,000 unidades de salud. Este registro, tal como se registra, se representa aquí. Y lo que se puede ver es la cantidad de neumonías y bronconeumonías a nivel nacional comparadas con lo ocurrido en los 7 años anteriores. Y podemos ver que se encuentra dentro de lo esperado, de hecho, por debajo de la cantidad esperada en 25% de los números, desde el inicio del año y hasta el momento actual. En las siguientes 3 es el mismo tipo de gráfica, pero representa 3 estados de la República, Jalisco, y podemos ver que al inicio del año hubo un incremento, estamos hablando de la semana 4, esto es al final de enero, y hay un pequeño incremento en el número de casos de neumonía que posteriormente tiene este comportamiento. En la siguiente es el caso de Nuevo León, donde tenemos este mismo comportamiento, alrededor del 25 al 50% de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y en la última, el Estado de México, en donde tenemos esta existencia de casos que después fue descendiendo. Cierro diciendo, lo que ocurrió al inicio del año todavía representa el comportamiento de la temporada de influenza. La influenza ocurre todos los años entre octubre y marzo. Y entre octubre y marzo, la influenza es una de las enfermedades, posiblemente la principal causante de neumonías, bronconeumonías, tanto en casos como en defunciones. Discúlpeme nada más la insistencia. Entonces, ¿tienen la certeza de lo que les reportan como neumonía es fallecimiento por neumonía y lo que es COVID o fallecimiento por COVID es así? COVID es una enfermedad que tiene 3 presentaciones. Leve, que no tiene neumonía, moderada, que pudiera tener neumonía o ser una inflamación del árbol bronquial, y grave, donde clásicamente hay daño pulmonar agudo y neumonía. Son, por decirlo de otra manera, COVID es parte del mundo de las neumonías y por eso monitoreamos también esto, porque esto puede ser una señal indirecta de la existencia anormal de COVID. A lo largo del año y a lo largo de las semanas vamos a estar compartiendo estas curvas, ya que hoy se las presentamos porque son uno de los 7 componentes de la vigilancia integrada de la epidemia de COVID. Entonces, la respuesta es clara, sí, efectivamente, las señales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consistentemente muestran que la idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa y de que no corresponde con el comportamiento de COVID. Y nada más, discúlpeme el atrevimiento y el aprovechar, pero para que me quede claro y poder transmitirlo así, es que la neumonía a lo mejor podría ser una complicación de alguien que padece COVID. Así lo he dicho, la neumonía es una de las manifestaciones clínicas que ocurrirá en el 5% aproximadamente, o en promedio, 5% de las personas que tengan COVID. ¿Y la tabla de fallecimientos aparecería como muerte por neumonía o muerte por COVID? Aparecería como muerte por COVID, por supuesto. Gracias, muy amable. De este lado, doctor Gatell, canciller, buenas noches también a la mesa. Carlos Guzmán de Aba Noticias, 3 preguntas muy rápidas. La primera, si nos puede decir si este llamado que hace a quedarse en casa por un mes va a implicar el mover la fecha de regreso posible de los niños a la escuela que estaba planteada para el 20 de abril. La segunda, que nos hable un poquito de la cuestión, números de cómo va el reclutamiento de médicos, especialistas, enfermeras, y si en dado caso de que no se cumpla el número de especialistas, se puede abrir a enfermeras generales, a otro tipo de especialistas para poder cubrir y capacitarlas antes de que comience todo esto. Y para el canciller Marcelo Ebrard, si nos puede hablar un poquito de cómo va la cuestión de repatriados, especialmente del caso de una peruana que está, bueno, una mexicana que está en Perú, y también de los argentinos. Gracias. Muchas gracias, sus preguntas también son muy valiosas. Sobre el reclutamiento de personal médico, este continúa, forma parte de la convocatoria inicial que ya estaba abierta para reclutar personal médico para el bienestar. En este caso la hemos enfocado mayormente a las especialidades médicas relevantes para la atención de COVID. Hasta el momento tenemos un progreso importante donde ha habido cerca de 2.500
presentaciones, es decir, personas especialistas en los campos relevantes que se han sumado a la convocatoria. No todos pueden ser incorporados debido a que los perfiles profesionales pudieran no ser los adecuados, y estaremos anunciando conforme ya se vayan concretando este reclutamiento. Muchas gracias también por eso. En fecha muy próxima, regreso a un asunto que ya conocen, pero para que todos lo tengan presente. El Consejo de Salubridad General, desde el 19 de marzo, se declaró en sesión permanente. Esto lo que nos permite es tener una agilidad inmediata para la convocatoria del Consejo y que el Consejo pueda ir revisando las decisiones mayores sobre las intervenciones de salud pública. En este momento, y para que lo recuerde la población, la medida masiva de distanciamiento social que se puede resumir con quédate en casa, es del 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Sin embargo, como muy atinadamente usted señala, la medida puede estar sujeta a revisión para su ampliación, pero de momento no se ha tomado esa decisión. De momento está sujeta a una deliberación muy próxima del Consejo de Salubridad General. Si así se decidiera, lo anunciaremos oportunamente. Muchas gracias. Buenas noches, colegas, señor secretario, señor subsecretario, señor director, amigas, amigos todos. Bueno, en primer lugar, sumarme al llamado que hace el doctor López-Gatell respecto a quedarnos en casa. Usted preguntó de qué va a depender los números o qué números. Solo añadiría, pues depende también de qué hagamos cada uno de nosotros. A mayor disciplina y contribución de cada uno de nosotros, mejor nos irá como país. Paso a contestar lo que usted me pregunta. Se han repatriado poco más de 8,000 personas de muy diversos países, hemos venido informando día a día. Para ello hemos contado con el apoyo de las aerolíneas mexicanas, Interjet, Aeroméxico principalmente. Hemos contado con el respaldo del Instituto Nacional de Migración, que ha contratado vuelos especiales, como por ejemplo el que se hizo ahora a Cusco, Perú, donde había un grupo pues importante de mexicanas y mexicanos que quedaron ahí, digamos que atrapados por la disposición que se tomó por parte del gobierno de ese país hermano de cerrar sus fronteras. Entonces se quedaron sin ninguna alternativa. De manera que le diría yo que hemos contado también con el Instituto Nacional de Migración, y ahora se unió por disposición del señor presidente de la República la Fuerza Aérea Mexicana, así como la Secretaría de Marina, también tiene su equipo aéreo, como ustedes saben, y también está participando. La Fuerza Aérea, por ejemplo, ha ido a Cuba a recoger mexicanas y mexicanos que estaban allá. Se hizo otra operación conjunta para el caso de las y los mexicanos en Argentina. Y ahora va a haber un vuelo muy especial que ordenó el presidente de la República, que tiene que ver con la señora Ethel Trujillo, que es la que usted menciona, originaria de Yucatán, que era formó parte del grupo de turistas al que me refiero, que estaban en Cusco, Perú. Hay que tomar en cuenta que el turismo entre México y Perú ha crecido muchísimo. Son cientos de miles de turistas de ambos países que cada año están visitando por los atractivos arqueológicos y culturales. Bueno, el caso es que este grupo que estaba de turistas en Cusco, pudimos evacuar a todas y a todos, salvo a la señora por una razón, porque su marido falleció desgraciadamente con el virus que ahora nos ha provocado una pandemia, y ella no podía abandonar Cusco porque su marido falleció allá, enfermo de coronavirus. Resulta que la señora resultó positiva a la prueba que se le hizo. Entonces vamos a tener que hacer una operación que tiene sus complejidades sanitarias, por eso pedimos la intervención de la Fuerza Aérea y el generoso apoyo de la Secretaría de Salud para ir allá. Además hay que trasladarla del punto en el que está, que es Cusco, que ahí no podemos llegar en el avión. Tenemos que ir a otro punto que probablemente va a ser Arequipa, para recogerla,
acompañarla y tenerla en México, que fue la instrucción que nos dio el presidente, a más tardar el día lunes o el martes en la mañana, por razón de la enfermedad que tiene. No está grave, pero está sola, su marido falleció, ha sido una tragedia impresionante en términos humanos. Y por esa razón va a ir por ella ese avión, con apoyo de la Secretaría de Salud y de las autoridades a quienes les agradecemos su respaldo, del gobierno del pueblo hermano de Perú, que nos han ayudado mucho para esto. Entonces, eso es lo que va a suceder y el lunes por la noche o martes en la mañana debe estar aquí doña Estel para que la podamos atender y si es su deseo trasladarse al estado de Yucatán. El gobernador ha estado muy pendiente de este hecho, de todo lo acaecido con este grupo que proviene de Yucatán, que por fortuna ya en su inmensa mayoría está en México. Esa es la situación. A usted. Vamos a la segunda fila. Laura Poy, usted, Araceli. Gracias, muy buenas noches a todos. Laura Poy de La Jornada. Doctor López-Gatell, este llamado tan concreto y urgente que usted acaba de hacer a la sociedad mexicana, a mí me gustaría saber concretamente por qué vuelve a reiterar con tanta claridad y con tanta fuerza ese llamado. ¿O no estamos acatando? ¿O ve usted qué ve? ¿Qué es lo que usted ve para hacernos este llamado tan urgente? Nos dice que estamos prácticamente en el último momento de oportunidad. Doctor, si no lo tomamos, ¿qué va a pasar? Eso quisiera que nos diera el escenario. Y también preguntar, no sé si es al secretario Marcelo Ebrard, si nos pudiera decir, no sé si usted está interviniendo también en el proceso de búsqueda de insumos en el extranjero para poder garantizar que todos los hospitales en el país puedan tener los insumos para atender los futuros casos. Y por último, estamos teniendo decesos. ¿Cuál es el protocolo para los casos de fallecimiento por COVID? ¿Va a haber funeral? No lo va a haber. Por favor, si nos puede decir qué tratamiento se le da. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Laura. Sus preguntas son extremadamente importantes. Voy a empezar por la tercera. Dejaré desde luego la segunda al canciller y contestaré con cierta vehemencia la primera. En la tercera, sobre los fallecimientos y en general sobre las medidas de bioseguridad. Bioseguridad es aquellas prácticas, acciones, protocolos, cuidados que deben guardar las personas que están en contacto con los casos, con el material biológico de los casos, las secreciones y desde luego en los casos más extremos de esta enfermedad con los cadáveres. Quiero dejar en claro que la guía de bioseguridad, la guía de control de infecciones que publicamos, el gobierno la publicó en la primera semana de febrero, contempla las características de las acciones y el equipo de protección necesario para esto. Y aquí sí doy una nota de tranquilidad, en el sentido de que a pesar de las imágenes que se ven en distintos medios de comunicación formales e informales, en donde se aprecia gente utilizando equipos de máxima contención, equipos de nivel de bioseguridad más alto, del nivel 4, como se clasifica técnicamente. Y me refiero, para pronta identificación por parte del público, a estos trajes que son una suerte de pijama blanca, acompañados de una careta o incluso de una mascarilla completamente sellada. Esto no corresponde a la necesidad de bioseguridad para este virus. Este es un mensaje de tranquilidad. No corresponde para la contagiosidad y la virulencia de este virus utilizar este tipo de equipo. Lo que sí corresponde es lo siguiente: el personal de salud directamente en contacto con las personas infectadas o sospechosas de estar infectadas, es decir, no hace falta la confirmación para tener esta precaución, corresponde el uso de mascarillas N95, que son unas mascarillas blancas generalmente de la forma de una concha, que cubren completamente nariz y boca y sellan la vía respiratoria y la boca, acompañadas de gogles de un material obviamente que permita la visualización, pero que sella completamente el espacio de los ojos.
Esos dos elementos y el uso de guantes quirúrgicos convencionales, no tienen que ser guantes de otro tipo, es suficiente para garantizar la bioseguridad de la persona involucrada en los procedimientos más riesgosos de contacto con los pacientes. Y los procedimientos más riesgosos de contacto con los pacientes son específicamente la manipulación de la vía aérea, concretamente dos que son importantes en este caso: la toma de muestras de líquidos nasales y faringios, que se utiliza para tomar la muestra necesaria para el diagnóstico por laboratorio, y los procedimientos de intubación de los pacientes en las terapias intensivas. Entonces, noten ustedes que esto implica que es un nivel de bioseguridad considerablemente bajo, es decir, la peligrosidad para el contagio es baja, y que con este tipo de equipos es suficiente para garantizar la protección de los más cercanos al riesgo. Todas y todos los demás en el campo de atención médica no necesitan utilizar estos equipos, y mucho menos en la vía pública o la vía cotidiana. Vuelvo a decir, no se necesita ponerse un cubrebocas para circular por la vía pública, no solo porque es un desperdicio, sino porque no protege a la persona que quiere cuidarse de la infección. Puede ser útil como un complemento para reducir la posibilidad de que la persona enferma le transmita a los demás. Entonces, la persona enferma, en primer lugar, se debe quedar en casa. No necesita la prueba, no necesita el diagnóstico, se debe quedar en casa. Y en casa puede usar un cubrebocas para disminuir el riesgo de contagiar a sus familiares. Entonces, en la disposición y manejo de cadáveres se siguen los principios y las reglas estipuladas en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de cadáveres, tejidos y componentes humanos, más lo que está estipulado en la Guía de Control de Infecciones. En resumen, no se necesitan procedimientos especiales, no se necesita incineración, se puede proceder con funerales convencionales, ¿sí? Vamos a ir muy rápido, me dicen que quedan 7 minutos con las últimas dos compañeras. Perdón, el canciller, disculpe usted, canciller. No, me preguntaba usted del abastecimiento, ¿no? Bueno, a ver, hago la explicación. El señor presidente de la República dispuso varias cosas al mismo tiempo. Primero, México es el 8º exportador de equipo médico del mundo. Y por tanto, la instrucción a la Secretaría de Economía y al equipo del gobierno fue, desde hace ya varios días, pues reunirse con la industria que en México produce equipo médico que acabo de referir. Ese es un camino muy importante. ¿Podrá eso llevar a una reconversión de algunas actividades? No me corresponde a mí decirlo, pero la Secretaría de Economía seguramente, si se le invita a una de estas reuniones, podría informárselos a ustedes con el detalle del caso. Pero eso se está trabajando. Segundo camino, por supuesto, el tener la mayor posibilidad y el acceso a lo que ya se tiene en inventarios en México, que eso también se ha venido haciendo por las diferentes instituciones de salud y la Secretaría de Hacienda. Tercer camino, el que corresponde a la Cancillería, que es cuál: buscar en un mundo donde hay una sobredemanda y una cada vez más estrecha oferta, buscar aquellos insumos que son estratégicos o que son decisivos, como pueden ser, por ejemplo, los medicamentos o los compuestos de aquellos posibles medicamentos sujetos a prueba hoy en día por la Organización Mundial de la Salud, y que México debe participar en ellos desde ahora, porque esa es la instrucción que nos dio el presidente y lo está coordinando las autoridades de salud. Eso son decisiones estratégicas, eso hay que tomarlo ya, es lo que estamos haciendo todos los días, ya lo estamos haciendo. No me corresponde a mí tampoco darles el informe de esos protocolos, porque le corresponde a la Secretaría de Salud, pero la tarea de la Secretaría es traer esos insumos a como dé lugar, bueno, respetando la ley, por supuesto, pero si no, México se quedaría rezagado. Entonces lo estamos haciendo ahora. Por supuesto,
También es nuestra obligación, acabamos de tener una llamada, como saben, con el grupo G20, los líderes de Estado, y el presidente de la República propuso que la Organización de las Naciones Unidas garantice que no se cometan, vamos a suponer que México dijese que tendríamos la potestad legal, de decir, toda la producción de equipo médico en México se queda en México. Pues con eso lo que haríamos es interrumpir toda la cadena de valor y producción en todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Algunos de los medicamentos que vamos a necesitar tienen insumos de 3 o 4 países. Algunos otros que van a necesitar en el exterior tienen insumos y producción que solo hace México. Entonces, lo que está planteando el presidente de la República al mundo, y lo hizo ahora en el G20, lo vamos a hacer en la Organización de Naciones Unidas esta semana, es que la Organización de las Naciones Unidas tome las medidas necesarias para impedir que empiece una guerra entre los países a ver quién se queda con más equipamiento y medicamentos, porque lo que vamos a provocar, si permiten eso, es un colapso de la producción mundial. Por lo pronto, casi todos los días tenemos comunicación con los Estados Unidos y con Canadá y también con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Acabamos de tener la llamada, nos acompañó el doctor López-Gatell y otros colegas, el director de COFEPRIS, en fin. ¿Por qué? Bueno, además de decir, bueno, ¿qué? A ver, ¿alguien está usando pruebas? ¿Qué pruebas son? No, pero resulta que casi nadie. ¿Países europeos están usando pruebas? Pues no están autorizadas, en fin, o sí están autorizadas en algunos casos. ¿Qué tipo de pruebas? Toda esa parte, más medicamentos, cómo estamos en suministro y qué podemos hacer entre todos para que nos vaya mejor como humanidad. Pues es lo que planteó el presidente. Por cierto, fue el único que lo dijo en la reunión de G20. Entonces, en eso estamos. Esa es la respuesta a su pregunta. Muchas gracias, canciller. No quiero perder la oportunidad de aprovechar la pregunta. ¿Qué vemos? Y por eso hacemos este llamado enérgico hoy. Lo que vemos es que las medidas de distanciamiento social, a las que hemos llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas, no se están aplicando con el rigor necesario. Entonces vemos que se necesita que todas y todos en la sociedad, el sector social, el sector privado y desde luego también el sector público, lo hagan ya y lo hagan de manera enérgica. Quédate en casa. Es muy simple el mensaje, quédate en casa. Y si no te quedas en casa, tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables. Entonces, lo que vemos y lo monitoreamos a través de la movilidad social, tenemos monitoreos específicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay monitoreos específicos del tráfico, de los pasos peatonales, de la movilidad en plazas públicas. Estos son monitoreos formales que nos permiten medir si la gente está en casa o está en la vía pública. Y vemos que no, vemos que solo hubo una reducción aproximadamente menor al 30%, a pesar de que hay una disposición gubernamental del gobierno federal que aplica a todas y todos, al sector público, al privado y al social, y que hay una segunda serie de disposiciones que corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Y a pesar de ello, vemos todavía demasiada movilidad. Los efectos positivos de esta medida los vamos a ver en las semanas por venir, no ahorita. Es para prevenir lo que va a ocurrir en las siguientes pocas semanas. Pero hay que ejercerlo ahorita, porque si llegamos a tener demasiados casos, como le ocurrió a los países que hemos mencionado, ya no se puede parar la epidemia. Entonces es ahora. Cabe una pregunta más por el tiempo y va a tener que ser usted, y si da tiempo, Araceli, por favor. Gracias, buenas noches.
noches, Fanny Miranda de Milenio. Ante esta respuesta de la ciudadanía, como ya nos comenta, todavía la gente está en la calle, se está pensando en implementar medidas más severas para que realmente se mantengan en su casa. Eso es por un lado. Y para el canciller, hay ciudadanos en otras partes del mundo, se está pensando también en repatriarlos y cuáles serían los factores que se tomarían en cuenta para ello. Y ya por último, si me da tiempo, tenía usted aquí a los funcionarios de este comité técnico, preguntarle cuánto se está invirtiendo en materia de ciencia para las innovaciones, para buscar los tratamientos contra el coronavirus y qué instituciones lo están haciendo, cuántos programas, cuántos protocolos de investigación se están planeando ya. Cómo no, la última se la contesto rápido, no tengo el dato. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está participando en la promoción de la colaboración científica a nivel nacional e internacional para que nos sumemos a los distintos protocolos de innovación científica y tecnológica. Pero con gusto lo preparamos el dato y se lo traemos. Sobre la primera pregunta, la otra desde luego es para el canciller, lo que estamos identificando es que tenemos grandes oportunidades para tener un pueblo responsable, un pueblo activo, y celebramos y respetamos y agradecemos a todas y aquellas personas y organizaciones o instancias gubernamentales, incluidos los gobiernos estatales, que han tomado acciones responsables, acciones decididas. Entonces, el sentimiento público es que se necesita hacer algo, pero decimos con claridad, ese algo lo tenemos que hacer todos, todas. No nos esperemos a que nos venga del gobierno. No es deseable en el manejo de una epidemia llegar a situaciones extremas como las que hoy vemos en Europa, donde se declaran formalmente estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública. No es deseable. Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, todas y todos. Es la mejor vía que voluntariamente, conscientemente, decidamos quedarnos en casa, todas y todos al mismo tiempo. Canciller. Todas las posibilidades están y el marco legal de México lo contempla, pero quisiéramos no llegar a ese punto, porque además si llegamos a ese punto es porque es demasiado tarde. Entonces tenemos que actuar ya. Canciller, por favor. ¿Cuál es el criterio que hemos seguido hasta ahora? Bueno, primero se utilizaron líneas aéreas, intercambios, porque se quedaron extranjeros en nuestro país que necesitaban regresar a un país y entonces los mexicanos en aquel país se hicieron convenios. Conforme se han ido cerrando los vuelos, para darnos una idea, hay una reducción agregada de vuelos en el mundo de más del 70% en este momento. Es decir, hay países donde ya no puedes llegar. Una cosa es reducción de vuelos y otra cosa es cierre de fronteras. Hay países que no puedes volar, Perú no puedes. Y como Perú, otros países. Entonces, el criterio es primero, ya se cerraron las posibilidades de las líneas aéreas, ya no podemos llegar vía charters, entonces ya lo único que nos queda es llegar por vía Fuerza Aérea Mexicana o Secretaría de Marina. ¿Cuántos mexicanas y mexicanos hay? Y desde luego, si podemos técnicamente tener la autorización para aterrizar, porque hay países que nos han dicho que no, por las razones. No lo haría porque lo pueden tomar, pero le diría a usted que hay varios países del mundo ya no podemos aterrizar, porque es una disposición de cierre total. Entonces, la gran mayoría, estos más de 8,000 mexicanas y mexicanos, se ha logrado. Esa es otra de las razones por las cuales México no suspendió vuelos de manera unilateral, porque se hubieran quedado los mexicanos varados en Europa y en otros países, probablemente varias decenas, si no es que cientos de miles. Entonces, la política de lo que acabo de describir, más lo que México ha hecho, ha permitido que regresen a nuestro país la inmensa mayoría. En eso vamos. Señor secretario de Salud, señor canciller, agradecemos mucho su apoyo, su orientación, su respaldo a los técnicos que estamos operando esto. Muchas gracias. Aquí terminamos.